Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Roberto Azar y les doy la bienvenida al espacio de prácticos de la materia Filosofía Especial de la Ciencia. Durante las primeras 2 semanas del curso nos toca analizar la sección 9 de un artículo muy interesante de Stathis Xilos, filósofo griego que defiende la posición llamada realismo científico. El artículo es del 2020, se llama El giro realista en la filosofía de la ciencia y nosotros vamos a analizar la sección 9 titulada Debates sobre el argumento del no milagro, que como vamos a ver es un argumento central en favor del realismo científico. Les voy a compartir un PowerPoint que ustedes ya tienen en el campus, bajo el título Pizarrón Virtual de la clase grabada. Como les decía entonces, la sección que vamos a analizar juntos es la número 9, durante las 2 primeras clases del curso. Esta primera es grabada porque justo nos tocó un feriado, pero ya el viernes que viene nos vamos a encontrar para discutir los puntos centrales de esta sección. Seguramente van a surgir dudas, preguntas, inquietudes, pero en realidad el contenido de la sección lo vamos a analizar hoy juntos. Yo repuse algunas cuestiones que sí los da por supuestas y resumí lo que considero el contenido central de esta sección. Empecemos por la formulación del argumento del no milagro. Me refiero a la formulación inicial, la que brinda Putnam en 1975. Lo que afirma Putnam es que el argumento positivo para el realismo, ¿sí? ¿Por qué le dice el argumento positivo? Porque antes había intentado refutar el instrumentalismo, una de las variantes del antirrealismo científico. Pero el argumento positivo en favor del realismo, dice Putnam, es que se trata de la única filosofía que no hace del éxito de la ciencia un milagro. El éxito empírico de la ciencia, el éxito explicativo y predictivo de la ciencia sería milagroso si no supusiéramos las tesis realistas. ¿Cuáles son las tesis realistas? Las que vienen a continuación. Que los términos de las teorías científicas maduras típicamente refieren, que las teorías aceptadas en una ciencia madura son típicamente aproximadamente verdaderas, que los mismos términos pueden referir a lo mismo aun cuando figuren en teorías diferentes. Estos enunciados son vistos no como verdades necesarias, sino como parte de la única explicación científica del éxito de la ciencia. Fíjense que yo subrayé acá la expresión única explicación científica del éxito de la ciencia. En realidad, esta no es la única explicación científica en favor del éxito de la ciencia, sino la considerada la mejor explicación por parte de los realistas científicos. Como vamos a empezar a ver hoy, pero vamos a ver más en detalle con el segundo artículo que vamos a analizar de prácticos, el argumento del no milagro es una instancia de la inferencia a la mejor explicación, donde se formulan un lote de explicaciones alternativas ante una evidencia empírica intrigante, en este caso el éxito empírico de la ciencia, y a través de ciertos criterios se selecciona una como la mejor explicación. Es esto lo que está operando en este argumento. Se elige la explicación realista como la mejor explicación y se considera tan buena que Putnam dice, esta es la única explicación científica del éxito de la ciencia. En realidad no es que sea la única, es la que el realista considera la mejor. En verdad, en el argumento del no milagro, al menos en la formulación inicial de Putnam y de Boyd, hay 3 tesis implícitas que están de hecho explicitadas, valga la redundancia, en otra de las secciones de este artículo. Las 3 tesis del realismo científico que están presupuestas en el argumento del no milagro, y que si volvemos a la diapositiva anterior las vamos a ver claramente, son las siguientes. La primera es que los términos teóricos refieren a entidades inobservables. O sea, el término electrón refiere a una entidad que existe en el mundo y que es evidentemente inobservable a través de los sentidos desnudos. Esta tesis es titulada referencia, o sea, los términos teóricos refieren, tienen un referente en la realidad, más allá de que ese referente sea inobservable para nosotros con los órganos de percepción con los que contamos en el presente. La segunda tesis del realismo científico, de eso estamos hablando, es que las teorías son al menos aproximadamente verdaderas, lo que se llama la tesis de la verdad. Hoy en día sería muy ingenuo pensar que las teorías científicas son verdaderas, sería muy ingenuo pensar que podemos acceder a la verdad per se. Sin embargo, el realista científico diría que al menos las teorías científicas de la ciencia madura son aproximadamente verdaderas. Y la tercera tesis, sumamente importante también,
es la tesis de continuidad, la que afirma que hay continuidad referencial a través del cambio teórico. Esto es muy importante. Cuando la ciencia cambia, cuando algunas teorías van siendo reemplazadas por otras, sin embargo, tiene que haber ciertos términos teóricos centrales que mantengan la referencia. Entonces, si unimos estas tres tesis, la tesis de referencia, la tesis de verdad y la tesis de continuidad, tenemos el realismo científico muy bien definido. Entonces, lo que piensa el realista científico como Boyd o como Putnam es que estas tres tesis serían parte de la mejor explicación del éxito de la ciencia. Es esto que yo les comentaba antes. Lo que tenemos acá es una inferencia a la mejor explicación. Esta formulación del argumento está en la sección 4.2 del artículo de Silos, antes de la sección que analizamos nosotros, pero la tenemos que tener presente para entender los debates en torno al argumento del no milagro. En definitiva, si nosotros lo queremos ver gráficamente, lo que el realista científico cree, vamos a empezar por algo previo. El realista científico coincide con el antirrealista científico en la existencia, en el compromiso con la existencia de entidades observables, como gatos, piedras o palos. El debate entre realistas y antirrealistas científicos no está en el plano observable de la realidad, sino en el plano inobservable. Entonces, aquel que sostiene un realismo científico ontológico va a creer en la existencia de las entidades inobservables que la ciencia postula. Va a creer en la existencia de los referentes de los términos teóricos contenidos en las teorías científicas de la ciencia madura. Por ejemplo, va a creer en la existencia de los electrones. Pero fíjense que asumir un realismo científico ontológico, según el cual hay un plano de la realidad inobservable que tiene el mismo grado de existencia que la realidad observable, no nos compromete ipso facto con un realismo científico epistemológico. ¿Cuál sería un realismo científico epistemológico? El que agrega la creencia de que la ciencia es capaz de conocer, a través de sus teorías, esos aspectos inobservables del mundo. O sea, el realista científico ontológico no solo cree en la existencia de las entidades inobservables, que constituyen los referentes de los términos teóricos de las teorías científicas, sino que además cree que las teorías científicas son capaces de conocer esas entidades inobservables, son capaces de acceder, los científicos son capaces de acceder a un conocimiento relevante acerca del mundo inobservable. Si lo vemos con claridad, desde el punto de vista lógico, un realismo científico epistemológico implica lógicamente un realismo científico ontológico, porque si consideras que la ciencia puede conocer los aspectos inobservables del mundo es porque consideras que dichos aspectos inobservables existen efectivamente en la realidad, no sos un antirrealista ontológico, pero la inversa no se cumple. Uno podría ser un realista científico ontológico y no comprometerse con un realismo científico epistemológico. Existiría la posibilidad de que uno sea realista científico ontológico, por ejemplo, agnóstico, que diga, yo no descarto que haya aspectos inobservables de la realidad que tengan el mismo grado de existencia que el plano observable de la realidad, pero no me comprometo con el hecho de que nosotros, seres finitos y limitados, seamos capaces de acceder a esos aspectos inobservables de la realidad. Entonces, el realismo científico epistemológico es más fuerte que el realismo científico ontológico. En definitiva, y acá empezamos con la sección 9 propiamente dicha, lo que Silos ya había argumentado en un artículo de 1999, que él retoma acá en este texto del 2020, lo que él había argumentado es que el argumento del no milagro tiene que ser interpretado como un argumento filosófico cuyo objetivo es defender la confiabilidad de la metodología científica en la producción de teorías e hipótesis aproximadamente verdaderas. Esto es muy importante porque la interpretación que hace Silos del argumento del no milagro es que tiende a defender la confiabilidad de la metodología científica para producir teorías aproximadamente verdaderas. Básicamente, lo que Silos dice en este artículo del 99 es que el argumento del no milagro tiene dos partes. Nuevamente, acá yo estoy reconstruyendo lo que Silos afirmó en este artículo de 1999. En este texto, él lo dice al pasar, dice que la conclusión tiene dos partes, pero que no se va a ocupar de reconstruir aquel argumento. Bueno, acá lo reconstruimos en esta clase para que
tengamos presente por qué el argumento tiene dos conclusiones. Bueno, porque tiene dos partes a juicio de Silos. La primera parte, la parte A, constaría de las siguientes premisas. A1, la metodología científica está cargada de teoría. A2, la segunda premisa, afirma que esos métodos cargados de teoría conducen a predicciones correctas y al éxito experimental. He aquí la confiabilidad instrumental. Entonces se pregunta, ¿cómo explicamos esto? ¿Cuál es la mejor explicación de las premisas 1 y 2, o de las premisas A1 y A2? Y lo que afirma Silos, y esta sería la primera conclusión del argumento, la conclusión de la primera parte del argumento del no milagro, es que la mejor explicación es que los enunciados de la teoría que afirman las conexiones causales específicas o los mecanismos en virtud de los cuales los métodos producen predicciones exitosas son aproximadamente verdaderos. Ahora bien, esa conclusión, C1, va a constituir la primera premisa de la segunda parte del argumento, de la parte B. Llegamos en a la conclusión de que las teorías son aproximadamente verdaderas. Entonces agrega como segunda premisa que a estas teorías científicas de fondo se ha arribado típicamente a través del razonamiento abductivo. Hago una aclaración acá. Silos establece una equivalencia entre abducción e inferencia a la mejor explicación. Dejo entre paréntesis esta identificación o diferencia porque lo vamos a tratar en detalle con el segundo artículo que nos toca analizar en prácticos. Yo ya les adelanto que mi propia postura al respecto, mi tesis de doctorado fue acerca de la inferencia a la mejor explicación, es que son mecanismos inferenciales diferentes, que la inferencia a la mejor explicación es más amplia que la abducción a la que yo interpreto como su fase inicial. Sin embargo, Silos hace una equivalencia entre ambos mecanismos inferenciales, por eso yo ahora estoy reconstruyendo el argumento de Silos. Cuando él dice razonamiento abductivo, está diciendo inferencia a la mejor explicación, y cuando dice inferencia a la mejor explicación, está diciendo razonamiento abductivo. Para él son lo mismo. Entonces fíjense que la segunda premisa de esta segunda parte del argumento dice que a estas teorías científicas de fondo se arribó típicamente a través del razonamiento abductivo. Por lo tanto, segunda conclusión, es razonable creer que el razonamiento abductivo es confiable. O sea, la inferencia a la mejor explicación que se aplicó es confiable, tiende a generar teorías aproximadamente verdaderas. Lo primero que a uno se le viene a la mente cuando lee esta reconstrucción del argumento es que tiene un aire de circularidad. O sea, pareciera que se está apelando a la abducción para justificar justamente que la abducción es confiable. El propio Silos reconoce que esta es una objeción posible. Fine fue uno de los que realizó esta objeción, Arthur Fine, y básicamente lo que establece la objeción de circularidad, ya está en el propio título, es que el argumento del no milagro pareciera ser viciosamente circular, al menos en la reconstrucción de Silos. ¿Por qué? Porque, como decíamos, emplea una inferencia a la mejor explicación de segundo orden para defender la confiabilidad de las inferencias a la mejor explicación de primer orden que aplican los científicos al emplear su metodología. Fine lo dice de esta manera: una defensa del realismo basada en la inferencia a la mejor explicación carece de fuerza argumentativa, ya que emplea el mismo tipo de argumento cuya eficacia es lo que está en discusión. Esto es algo parecido a lo que Popper argumentaba en contra de la inducción. Cuando Popper decía, vos no podés apelar a un razonamiento inductivo para justificar el principio de inducción, porque precisamente vos tenés que brindar razones para demostrar que el principio de inducción es verdadero. Entonces, si apelás al hecho de que la inducción en el pasado funcionó para probar que el principio de inducción funciona, eso es un círculo vicioso. Lo que va a decir Silos, en este caso, estamos en la objeción de circularidad al argumento del no milagro, es que básicamente hay dos tipos de circularidad, la circularidad de premisas y la circularidad de regla, que hay una que es viciosa y hay otra que es virtuosa. Esta es la respuesta típica de los filósofos ante las objeciones de circularidad. Decir, bueno, pero este círculo es virtuoso. Es precisamente eso lo que hace Silos. Decir, en realidad, la circularidad que sería viciosa sería la circularidad de las premisas, emplear la conclusión como una de sus premisas. Eso sería, evidentemente, una petición de principio, un argumento circular. La circularidad de la regla, en cambio, es un argumento que se ajusta a la regla que se vindica en la conclusión.
esa circularidad, la circularidad de la regla, no es viciosa. Y precisamente la circularidad involucrada en la defensa de reglas básicas de inferencia, tanto de la inferencia a la mejor explicación como de otras formas inferenciales, es la circularidad de la regla. Por lo tanto, la conclusión a la que llega Silos, y ustedes podrán estar de acuerdo o no, lo discutimos en la clase próxima, en la clase en vivo, la conclusión a la que llega Silos es que el empleo de la inferencia a la mejor explicación en una defensa abductiva de la confiabilidad de la inferencia a la mejor explicación no es viciosamente circular. No lo dice con estas palabras, pero yo agregaría es virtuosamente circular, que es un camino típico de los filósofos, como les decía, para defenderse de las objeciones de circularidad. Me interesa sí que nos detengamos fundamentalmente en este punto, que yo ya lo había adelantado. Cuando Putnam dice, la explicación realista es la única que no hace del éxito de la ciencia un milagro, uno se podría preguntar, ¿es la única? ¿No hay explicaciones alternativas a la realista para dar cuenta del éxito explicativo y predictivo de la ciencia? Evidentemente hay otras alternativas de explicación. Silos se va a detener en dos, en la alternativa de Fine y en la alternativa de Bas van Fraassen, que seguramente vos ya la habrás visto en el práctico de filosofía de la ciencia, la materia básica, que seguramente también cursaste con nosotros. Si no, lo vamos a ver ahora nuevamente a ese argumento porque Silos lo retoma. Primero vayamos con la explicación alternativa de Fine. Fine dice que cierta noción de confiabilidad instrumental explica mejor el éxito de la ciencia, donde confiabilidad instrumental es una característica de las teorías científicas en virtud de que son útiles en hacer que las cosas funcionen para los propósitos teóricos y prácticos para los cuales podemos ponerlas en funcionamiento. Sí, una respuesta un tanto utilitaria, un tanto pragmática. Lo que dice Fine es que las teorías científicas son útiles para hacer lo que queremos que hagan, que realicen predicciones, que se cumplan, que realicen, obviamente que expliquen, que puedan predecir, que puedan retrodecir, es decir, explicar para atrás. Bueno, básicamente la respuesta de Silos es contundente, lo que dice es que el argumento confunde el explanandum, o sea, lo explicado con el explanans, que es lo que explica, o sea, confunde la conclusión con las premisas del argumento. Estrictamente hablando, dice Silos, el explanandum del argumento del no milagro es precisamente la confiabilidad instrumental de la metodología científica. Y este rasgo evidentemente no se puede utilizar para explicarse a sí mismo. Claro, si uno parte de la reconstrucción del argumento del no milagro de Silos, le tiene que dar la razón. Ahora, lo que vamos a discutir juntos en la clase en vivo de la semana que viene es si esa reconstrucción de Silos es fiel o no al argumento del no milagro tal cual lo formuló Boyd en 1975. Eso lo vamos a discutir después juntos, cada cual tendrá su opinión. Pero evidentemente uno debería decir, si aceptó la reconstrucción de Silos, es verdad. Entonces, no podés apelar a la confiabilidad instrumental de la metodología científica, porque es precisamente la conclusión del argumento. Acá estaba la explicación de Van Fraassen, que yo te mencionaba antes, que probablemente hayas visto en el práctico de filosofía de la ciencia, porque está en el capítulo 2 de la imagen científica de Van Fraassen, el libro clásico de 1980. Allí en el capítulo 2 de la imagen científica, Van Fraassen esboza una respuesta darwinista, una explicación evolucionista que explicaría por qué el éxito de la ciencia no es un milagro. Van Fraassen lo dice de esta manera: el éxito de la ciencia no es un milagro, no es ni siquiera sorprendente para la mente científica darwinista, pues cualquier teoría científica nace a una vida de fiera competencia, una jungla roja de dientes y garras. Pero solo las teorías exitosas sobreviven, las que de hecho han anclado en regularidades reales de la naturaleza. Habría aquí como una especie de selección natural que hace que las teorías exitosas sobrevivan, y eso, dice Van Fraassen, no es un milagro, es la selección natural que hizo que hay teorías que anclaron en regularidades reales de la naturaleza y por eso sobrevivieron. Hay otras que no y por eso no sobrevivieron, por eso fueron abandonadas, fueron refutadas en la historia de la ciencia. Lo que va a responder Silos es básicamente que no hay ningún conflicto entre el argumento del no milagro y el relato evolucionista darwiniano de Van Fraassen, que no son incompatibles. O sea, lo que le dice Silos es, mira, el relato darwiniano puede ser cuestionable o no, pero si lo aceptamos es perfectamente compatible
con aceptar también el realismo científico. No son dos teorías en conflicto. Lo que yo agregaría humildemente es que si uno aplica la navaja de Occam, fanfrasianamente debería decir, bueno, no son incompatibles, pero yo me quedo con la explicación darwinista y no le agrego la tesis realista que se la juega con la verdad aproximada de las teorías científicas. Yo creo que respondería a eso, Fanfrase, en el principio de economía argumentativa, el principio de parsimonia o la navaja de Occam, a mí como antirrealista científico me lleva a quedarme con la respuesta darwinista y no con la otra. Sin embargo, si uno no aplica la navaja de Occam, debe darle la razón a Silos. No parece haber un conflicto real entre las dos explicaciones alternativas. El argumento completo de Silos es este. Dice, el relato de Van Frasen nos proporciona un mecanismo de selección implícito, de acuerdo con el cual han sido seleccionadas entidades que cuentan con una determinada característica, a saber, el éxito empírico. Eso es lo que dice el relato de Van Frasen. Pero agrega Silos, la presencia de tal mecanismo de selección no excluye el caso de que todas las entidades que fueron seleccionadas por el mecanismo compartan una característica más profunda, una característica subyacente, en virtud de la cual también poseen el rasgo sobre el que ha operado el mecanismo de selección. La explicación realista, y esta es la conclusión a la que llega Silos, la explicación realista en términos de verdad ofrece precisamente esta característica ulterior. Las teorías que poseen la característica X, es decir, que son empíricamente exitosas, también poseen la característica Y, es decir, la verdad aproximada. O sea, no es incompatible el éxito empírico con la verdad aproximada. De hecho, cuando Van Frasen dice que el objetivo de las mejores teorías científicas es la adecuación empírica, se está comprometiendo con la verdad acerca de las consecuencias observacionales de la teoría. Lo que el realista agregaría es que también hay verdad aproximada en los principios teóricos, en los enunciados de tipo teórico. Yo creo, reitero, que a Van Frasen no le molestaría mucho esta respuesta de Silos y diría, sí, son compatibles, pero yo me quedo con la explicación darwinista. Sin embargo, lo vamos a discutir también en la clase en vivo para ver qué opinan ustedes. Acá hay un punto en el cual yo no me voy a detener demasiado. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en el artículo en el segundo artículo que nos tocará analizar en prácticos, que tiene que ver con la forma del argumento del no milagro. A mí no me cabe la menor duda de que el argumento del no milagro es una instancia de la inferencia a la mejor explicación. Y la inferencia a la mejor explicación es un tipo de inferencia ampliativa y, como se suele decir en lógica, no monótona. No tiene nada que ver con un razonamiento deductivo. Es un razonamiento ampliativo. La conclusión agrega información que no estaba presente ni siquiera implícitamente en las premisas. Por eso, me parece bastante alejada de la realidad la interpretación de Alan Musgrave, quien argumenta que quaime el argumento del no milagro es deductivamente falaz. Él, al ser un deductivista, lo rectificó y lo trató de convertir en un razonamiento deductivo válido. Me parece que esta opción, y en esto acuerdo plenamente con Silos, malinterpreta el sentido del argumento del no milagro, o malinterpreta lo que es una inferencia a la mejor explicación que no tiene en su pretensión ser un argumento deductivo. Precisamente, si permite avanzar en el conocimiento es porque no tiene un carácter analítico deductivo. Colin Howson, por su parte, argumenta que es inductivamente falacioso el argumento del no milagro, porque a menos que se tomen en cuenta las probabilidades previas, una interpretación inductiva del argumento del no milagro comete la falacia de la tasa base que ahora vamos a analizar en detalle justamente en la siguiente subsección. Entonces, en resumen, si lo interpretás a la Musgrave como un argumento deductivo, tenés que decir que es deductivamente falaz, que es deductivamente inválido. Si lo interpretás como Howson, como un argumento inductivo, más específicamente probabilístico, corremos el riesgo de tener que decir que el argumento del no milagro es una instancia de la falacia de la tasa base, que, como vamos a ver en breve, básicamente va a implicar que la probabilidad de que la teoría con la cual estamos tratando sea verdadera es prácticamente nula. Pero ya lo vamos a ver ahora en breve, porque quiero antes detenerme en la respuesta que da Silos. La posición de Silos es que ambos autores están
malinterpretando el argumento del no milagro. Lo que dice es que la motivación de Musgrave es deductivista, la opinión de que solo los razonamientos deductivos son razonamientos justificados, pero esta clase de opiniones es tanto normativa como descriptivamente errónea. Coincido con Silos, es en este caso un error intentar realizar una interpretación del argumento del no milagro como un argumento deductivo, está lejos de serlo. La suposición de Hauson, por su parte, dice Silos, fue que el argumento del no milagro debe presentarse en una forma probabilística. Pero A, no hay ninguna razón de peso de por qué esto debería ser así, y B, incluso si se sigue este camino probabilístico, hay algunas formas disponibles, dice Silos varias, para bloquear la acusación de que el argumento del no milagro comete la falacia de la tasa base, lo cual nos obliga a internarnos en la falacia de la tasa base, que Silos da un poco por supuesta, pero que yo en esta clase voy a explicitar también con un ejemplo concreto para que veamos a qué nos referimos cuando hablamos de falacia de la tasa base. Básicamente, muchos autores afirman, sobre todo autores antirrealistas, por supuesto, afirman que utilizar el éxito de una teoría científica como un indicador de su verdad aproximada, o sea, ligar el éxito con la verdad, es una instancia de la falacia de la tasa base. La falacia de la tasa base es una falacia formal que ignora la información general acerca de la probabilidad de un evento y centra su atención en la información específica. Ignora la información general y se centra en la información específica, razón por la cual llega a una conclusión errónea y le atribuye a un evento mayor probabilidad del que el evento tiene. Recordemos en este punto, antes de ver un ejemplo concreto de la falacia de la tasa base, que uno de los fundamentales argumentos antirrealistas científicos, conjuntamente con el argumento de la subdeterminación de la teoría por la evidencia, es la metainducción pesimista, que recibió una de sus formulaciones más célebres por parte de Larry Laudan. Y brevemente dicho, lo que dice la inducción pesimista es que en el pasado muchas teorías, él hace una lista de teorías científicas que han sido exitosas, que se han creído verdaderas porque tenían un alto éxito predictivo y explicativo, un elevado éxito empírico y que sin embargo más tarde fueron refutadas. Entonces, dice Laudan, lo más probable es que las teorías exitosas de la actualidad también vayan a ser refutadas en un futuro. ¿Correcto? Entonces, la metainducción pesimista pretende, a través del análisis de un historial, de un listado de teorías que pertenecieron a la historia de la ciencia, determinar la baja probabilidad de que nuestras teorías científicas más exitosas de la actualidad sean verdaderas. Lo que sí los va a poner en cuestión es justamente que podamos marcar una estadística seria acerca del historial o de las teorías de la historia de la ciencia completa. Porque justamente una de las objeciones que ha recibido Laudan es que es un poco dudoso ese listado que hace él de teorías científicas. Pero eso lo van a discutir también en teóricos. Simplemente lo menciono en este punto porque está relacionado con la falacia de la tasa base. Entonces, volvamos a la falacia de la tasa base tras esta digresión mía. Es una falacia formal que ignora la información general acerca de la probabilidad de un evento y centra la atención en la información específica. Para que entendamos qué es esto, veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que a cualquiera de nosotros nos van a hacer un test para detectar una enfermedad muy extraña que tiene una incidencia en la población total del 1%. Esta sería la información general, la tasa base, que tendemos a olvidar después según aquellos que defienden que esto es una falacia. ¿No? La incidencia en la población total de esta enfermedad rara es del 1%. Investigaciones previas, además, han comprobado que la fiabilidad del test es de un 79%, de casi un 80%. Esto quiere decir que aunque el test no falla en detectar la enfermedad cuando ella está presente, da positivo en un 21% de los casos en los que la enfermedad no está presente. Tiene un 21% de falsos positivos. Te da positivo, pero no tenés la enfermedad en un 21% de los casos. Ahora, si la tenés, el test te da positivo. Pero si no la tenés, en un 21% de los casos te da positivo igual.
Entonces la pregunta que nos hacemos es, si cualquiera de nosotros se hace el test y le da positivo, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos la enfermedad? Pensalo, pausa el video y pensalo. ¿Cuál es la probabilidad de que tengamos la enfermedad si nos hacemos el test y nos da positivo? Bueno, si vos pensaste que la probabilidad es cercana al 80%, acabás de cometer la falacia de la tasa base, porque había que considerar también la poca incidencia que la enfermedad tiene en la población total, que dijimos que era del 1%. Si uno considera también esa probabilidad, la información general, la tasa base, cae en la cuenta de que el riesgo de tener la enfermedad es mucho menor. Según Case-Devlin, es del 4,6%. Estas cuestiones estadísticas son difíciles a veces de entender, al menos para mí, pero el punto es que efectivamente estamos ignorando una información general y nos estamos deteniendo en el caso concreto. Y por eso nuestra mente es engañada y de una manera falaz llegamos a pensar que la probabilidad es muy alta cuando en realidad es muy baja si consideramos también la información general. ¿Cuál sería en nuestro caso la información general? Todas las teorías que en el pasado han tenido éxito empírico y luego han fracasado y luego han sido refutadas. Por analogía, entonces, usar el éxito de una teoría científica como un indicador de su verdad aproximada, suponiendo justamente una baja tasa de falsos positivos, casos en los que las teorías alejadas de la verdad han sido exitosas, es probablemente una instancia de la falacia de la tasa base. Básicamente, lo que están diciendo estos autores es que básicamente la metainducción pesimista nos vino a mostrar, bueno, no necesariamente está ligado con la metainducción pesimista. Olvídense de esto último que les dije. Nos quedamos con lo previo, lo que habíamos dicho antes. Usar el éxito de una teoría científica como un indicador de su verdad aproximada sería una instancia de la falacia de la tasa base porque estamos suponiendo una baja tasa de falsos positivos y en realidad nosotros no tenemos acceso a esa tasa base. No tenemos acceso, simplemente no podemos acceder a esa tasa base que estamos suponiendo baja para que la probabilidad de que la teoría en cuestión sea alta realmente sea una probabilidad fundada. En resumen, entonces, el éxito de una teoría por sí solo no sugiere que quizás sea aproximadamente verdadera. Y esto es lo que hacían, según los antirrealistas científicos, es lo que hacían los realistas, ¿no? Suponer a partir del éxito de una teoría que esta es aproximadamente verdadera. Silos va a negar que los realistas hagan solamente esto, pero esa va a ser la respuesta de Silos. Este es el argumento del antirrealista. El éxito de una teoría por sí solo no sugiere que quizás sea aproximadamente verdadera. Y dado que no hay un modo independiente de conocer la tasa base de las teorías aproximadamente verdaderas, no se pueden evaluar las chances de que esta en particular sea verdadera. ¿Sí? Este es el argumento según el cual el argumento del no milagro es una instancia de la falacia de la tasa base. Paul Dicken lo expresó de esta manera. Hay una tensión entre, por un lado, el objetivo de teorías individuales, supongamos el modelo de la doble hélice, que es el que va a tomar ahora Silos en su respuesta, y casos específicos de nuestra metodología científica, y por otro lado, el intento de explicar estas teorías e inferencias en general. O sea, la tensión que marca Dicken es la tensión entre el objetivo general de la ciencia, el objetivo, mejor dicho, el objetivo de las teorías individuales específicas de la ciencia y de las metodologías específicas que los científicos utilizan, y el intento de explicar en general, filosóficamente, esas teorías y esas inferencias que intervienen en la metodología. O sea, la tensión entre lo individual y lo general, que es precisamente lo que marcaba la falacia de la tasa base. Para Dicken, los llamados argumentos al por menor para las teorías individuales tienden a repetir o a desafiar la evidencia de primer orden que los científicos ofrecen a favor de una teoría científica. Por lo tanto, no son aptos para la generalización de las cuestiones filosóficas más amplias acerca de la confiabilidad del método científico o de la verdad aproximada de las teorías. Pero los argumentos al por mayor en favor del realismo, como el argumento del no milagro, argumento al por mayor lo llama del realismo científico,
tiende a caer en la falta de la falacia de la tasa base. Esta es la convicción, por ejemplo, de Paul Dicken, que el argumento del no milagro es una instancia, un caso de la falacia de la tasa base, que yo la reconstruí en esta clase. Silos no lo hace, Silos la da por supuesta, pero yo la reconstruí humildemente. Espero que se haya entendido, y si no, tenemos la clase de la semana que viene en vivo para seguir analizándola juntos. Desde ya, en Filosofía Especial de la Ciencia, en Historia de la Ciencia, estas materias de orientación, yo siempre les digo lo mismo: somos colegas. No es que acá hay una asimetría en la que yo te voy a venir a explicar los temas, no, los vamos a discutir juntos. Yo también voy a aprender de ustedes, porque ya a esta altura somos colegas. Entonces, ¿cuál es la opinión de Silos al respecto? ¿Qué es lo que va a responder Silos? Básicamente, es interesante la respuesta de Silos, porque tiene más de una parte. Lo que dice Silos en primer lugar es que está mal pensar que la defensa del realismo debe darse solo a nivel individual o a nivel general. Tiene que darse en los dos frentes, dice Silos. Una defensa exitosa del realismo científico debe tener lugar en ambos niveles. Considerar las teorías científicas específicas constituye una valiosa contribución al debate sobre el realismo, pero también hay lugar para argumentos filosóficos más generales y abstractos a favor del realismo. ¿Cuáles son los argumentos generales y abstractos? Básicamente el argumento del no milagro, que es el argumento más célebre en favor del realismo. El realismo científico, dice Silos, no es solamente una concepción sobre las teorías científicas individuales, es también una perspectiva acerca de la ciencia en general y sus credenciales epistémicas. Es muy interesante, y esto lo vamos a comentar mejor en la clase en vivo, que en un artículo del 2013 Silos también habla de lo que él llama la intuición del no milagro. Lo que él dice es que si vos sos realista científico, vos tenés una intuición que es más que un argumento. O sea, en algún momento Silos dice, no tiene sentido reconstruir la forma lógica del argumento del no milagro. No, es una intuición que vas a tener o no. En definitiva, y acá también Van Frasen lo dijo con mucha claridad, asumir un realismo científico o un antirrealismo científico es una cuestión de stance, es una cuestión de actitud, una cuestión de qué posición filosófica vos querés asumir, pero es tan racional ser un realista científico como ser un antirrealista científico. Esto lo dice el propio Van Frasen. Sería tan racional ser realista como ser antirrealista. Dice Van Frasen, yo prefiero el antirrealismo porque me evita compromisos metafísicos no deseados, con variables ocultas, entidades inobservables, pero entiendo perfectamente al que tiene, y esto lo agrego yo, una intuición del no milagro, como la que Silos resalta, y entonces se hace realista. O sea, en definitiva, hay argumentos a favor, hay argumentos en contra, pero termina siendo una actitud filosófica la que define tu filiación con el realismo o con el antirrealismo. Básicamente porque es tan interesante el argumento del no milagro del realista como la subdeterminación de la teoría por la evidencia del antirrealista o la meta-inducción pesimista del antirrealista. O sea, hay argumentos lindos de los dos lados, pero al tratarse esta de una cuestión metafísica, finalmente ningún argumento dirime la cuestión. Esto es algo parecido a las antinomias de la razón pura de las que hablaba Kant. Pero acá ya me fui mucho por las ramas, como me suelo ir en las clases en vivo. En esta grabada sigamos por los carriles por los que veníamos. Lo que dice entonces Silos es que el realismo científico es una tesis explicativa que afirma algo acerca de la ciencia en general y de su método. ¿Qué es lo que afirma? Que la ciencia está en la empresa de la verdad, y no solo como un objetivo, sino como un logro epistémico concreto. Y la metodología científica, sobre todo en aquellos aspectos de ella que prometen revelarnos el plano invisible del mundo, es confiable. O sea, ahí está la tesis explicativa del realismo. La ciencia está en la empresa de la verdad y la metodología científica es confiable. En consecuencia, agrega Silos, el debate sobre el realismo científico es en última instancia acerca de la pregunta: ¿podemos aceptar la imagen científica del mundo como aproximadamente verdadera o como verosímil? Esa es la pregunta que podría resumir este debate. ¿Podemos aceptar la imagen científica del mundo como aproximadamente verdadero o verosímil? Si respondés que sí, sos realista científico. Si respondés que no, sos antirrealista científico.
Por supuesto que Silos es realista científico y va a responder que sí. Pero, ¿qué es lo que está en juego en la propia idea de ofrecer el argumento del no milagro? Bueno, ya lo dijimos antes, en la reconstrucción del 99 lo dijo Silos, es la defensa de la confiabilidad general de la inferencia a la mejor explicación. Visto de esta manera, dice Silos, el argumento del no milagro no brinda una probabilidad posterior para que cualquier teoría específica arbitraria resulte verdadera. Por lo tanto, no tiene que depender de probabilidades previas o de tasas base, suponiendo que estas últimas estén disponibles. Esta es la respuesta específica de Silos a la objeción según la cual el argumento del no milagro es una instancia de la falacia de la tasa base. Lo que va a decir Silos es que el argumento del no milagro no brinda una probabilidad posterior para cualquier teoría arbitraria T. No, vos tenés que analizar la teoría en cuestión, aquella de la cual te estás ocupando, y la probabilidad de esa teoría no va a depender de todas las otras que estén alrededor. Eso dice Silos. Vos me dirás si es un poco falaz o no. Más allá de que las tasas bases probablemente no sean, no van a estar disponibles, pero aún si lo estuvieran, lo que dice Silos es que la verdad de una teoría T específica, no una arbitraria, tomada al azar, no, una específica, supongamos el modelo de la doble hélice, que es el que va a tomar a continuación. No depende de probabilidades previas o de tasas base, dice Silos. Cuando centramos nuestra atención en las teorías específicas, siempre hay casos de la historia a considerar. Ahora bien, si pensamos en ella, no tiene importancia para la verdad del modelo de la doble hélice que la verdad pueda ser difícil de obtener. ¿Sí? Lo que dice Silos es que al considerar la teoría específica para determinar si esa teoría está cerca de la verdad o no, o si ese modelo es correcto o incorrecto, no tenés que centrarte en las probabilidades previas o en tasas bases. La tasa base, y acá hay una cita que yo te propuse analizar en la guía de trabajos prácticos que te subí al campus, que no es más que una guía de lectura de esta sección del texto. En una de las preguntas estaba precisamente esto. ¿Por qué Silos afirma que la tasa base de la verdad o de la falsedad se ve superada por la historia del caso? Dice Silos, te decía, toma como ejemplo, como caso ilustrativo, el modelo de la doble hélice del ADN. Dice Silos, hay un montón de evidencia detallada sobre el caso de la molécula de ADN para convencer a cualquiera de que el modelo de la doble hélice es aproximadamente verdadero. O sea, no necesitas ir a tasas base, a probabilidades previas o pensar en lo difícil que es alcanzar la verdad en general. No, porque vos no estás tomando una teoría al azar, arbitrariamente, aleatoriamente, de manera random. No, estás considerando el modelo de la doble hélice y estás viendo toda la evidencia que lo apoya. Esto, dice Silos, no implica que haya que abandonar toda la evidencia que haya de la historia de la ciencia en general, pero debemos analizar también la evidencia del caso que estamos analizando en particular. Ahora está en la última diapositiva, eso especificado con mayor claridad. Pero dice si los antes estamos en lo correcto en este caso, por ejemplo en el del modelo de la doble hélice, y en otros casos como este, si ignoramos la tasa base de la verdad entre las teorías en general, precisamente porque sabemos que la verdad aproximada del modelo no depende de cuántas otras teorías verdaderas o falsas haya alrededor. Este es el argumento de Silos. Pensalo y la semana que viene me decís si es falaz o no. La verdad aproximada, después de todo, es una relación entre la teoría y su dominio, es una relación de ajuste aproximado. Esta relación es independiente de que otras teorías verdaderas o falsas estén disponibles. Y entonces acá está la conclusión de Silos que yo te venía adelantando. Nada de todo esto implica que deberíamos descartar la evidencia que proviene de la historia de la ciencia. Pero atención, esta evidencia no nos llega por medio de alguna estadística interesante acerca de la verdad y la falsedad entre teorías pasadas, suponiendo que podamos individualizar y contar teorías. Acá hay un palito velado, creo, a Laudan, que hace esa lista de teorías científicas que en el pasado fueron exitosas y más tarde fueron falsadas. O sea, de teorías exitosas pero no verdaderas. ¿Podremos individualizar y contar teorías? Dice Silos, no sé, pero
no tenemos ninguna estadística interesante acerca de la verdad y la falsedad entre teorías pasadas. Y B, la consideración de este tipo de evidencia, la evidencia que sí lo llamó de segundo orden en otro artículo, debe equilibrarse con la evidencia de primer orden que existe para las teorías específicas que estamos considerando. O sea, las teorías específicas que estamos considerando constituyen la evidencia de primer orden. Entonces, la consideración de la evidencia de segundo orden acerca de la historia de la ciencia en general debe equilibrarse también, debe equilibrarse con la evidencia de primer orden. Toda la evidencia que tenemos en favor, supongamos, del modelo de la doble hélice de ADN. Para mí es un placer poder discutir con ustedes un texto de Silos, que es un autor maravilloso, muy culto, al igual que Van Frasen, y realmente tienen un conocimiento de la historia de la filosofía que es asombroso, más allá de que son eminencias en el área de filosofía de la ciencia también. Entonces, dicho esto, y antes de finalizar, ya voy cerrando, te quiero mostrar que en el... A ver si puedo mostrarte el campus. Acá está. Te quería mostrar que en el campus virtual ya está tanto el PowerPoint que acabamos de discutir nosotros, bajo el título Los debates sobre el argumento del no milagro de Silos, pizarrón virtual de la clase grabada, claro, porque es lo que utilicé como pizarrón virtual, la guía de trabajos prácticos, donde hay 10 preguntitas que son una guía de lectura, el texto propiamente dicho, el foro del tema 1, recordá que nosotros separamos los foros por tema, o sea que en este foro irían las preguntas sobre este texto. En el foro del tema 2 van a ir las preguntas sobre el texto del foro 2. Y si tenés una consulta más general de tipo administrativa, la volcás en el foro general de prácticos, ¿sí? Pero entonces, si en la semana, mientras vos lees el texto o ves esta clase grabada, te surgen dudas, podés comentar en el foro del tema 1, o si no, directamente intercambiamos ideas el próximo viernes 9 de abril a las 3 de la tarde. Esto es lo otro que te quería mostrar. En el tema 1, estoy por supuesto en espacio de prácticos, tema 1, Silos, ya están los links para nuestros 3 encuentros sincrónicos las próximas 3 semanas. Así que el próximo viernes 9 de abril vamos a comentar los aspectos más relevantes de este texto. En realidad ya están expuestos, así que lo vamos a dedicar a la discusión, para que me planteen inquietudes, preguntas, para que discutamos juntos los temas principales que suscitó este texto. Y luego las otras 2 clases sincrónicas van a estar dedicadas a otro artículo de mi propia autoría, que no es más que un capítulo de tesis adaptado a una revista, en el cual básicamente lo que voy a argumentar es que el argumento llamado inferencia a la mejor explicación no está necesariamente ligado con el realismo científico. O sea, nosotros vimos en esta clase, el argumento del no milagro es una instancia de la inferencia a la mejor explicación. Eso ha llevado a muchos autores a argumentar que la inferencia a la mejor explicación es un arma letal en favor del realismo científico. Básicamente lo que yo voy a hacer en ese artículo es demostrar que la inferencia a la mejor explicación es perfectamente compatible con el antirrealismo científico. Es un tipo de inferencia en sí misma neutral, que dependiendo de los supuestos metafísicos con los cuales dependiendo de los supuestos metafísicos que tenga el argumentador del caso, va a ser cargada con premisas diferentes y eso va a llevar a una conclusión realista o antirrealista. Pero eso lo vamos a ver recién dentro de 2 semanas. Y también voy a argumentar en ese artículo que la abducción y la inferencia a la mejor explicación son mecanismos inferenciales parcialmente diferentes, a pesar de que hay autores como Silos que no dudan en identificarlos. ¿Sí? Entonces, primera y segunda semana, artículo de Silos, tercera y cuarta pasamos al otro artículo sobre inferencia a la mejor explicación y realismo científico. Nos vemos la semana que viene. Espero que tengas una buena semana. Chau.